Muchas gracias al presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernández Saldívar, por cederme el uso de la palabra. Lo que nos atañe el día de hoy es la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el estado de Baja California. El decreto 102 del año 11 de septiembre de 2014, posteriormente modificado por el decreto 351 de 17 de octubre de 2019, plantea la modificación del periodo de gobernación de 2 a 5 años en la entidad federativa de Baja California. Considerando que la reforma que hoy nos atañe violenta los principios de seguridad jurídica, certeza, democracia, legalidad de elecciones libres y periódicas, de no reelección y retroactividad, entre otros principios que analizaremos. Resulta importante el principio de no retroactividad, de no reelección y de votar y ser votado conforme a los artículos 35, fracción primera y segunda, 38 y 39 relativo a la soberanía popular en el contexto de los motivos de invalidez. Aspectos importantes de los artículos 40, 41, 116, fracción primera y fracción cuarta de los procesos electorales en el orden local y la duración de los cargos y sus procedentes. Se debe observar lo dispuesto en el artículo 116 constitucional, ya que la disposición impugnada es de materia electoral, que son los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, celebración de elecciones mediante el sufragio universal. Así pues, si la reforma transgrede los principios de certeza y legalidad, artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, que reza que las leyes electorales deberán promulgarse 90 días antes del proceso electoral que forma parte del modelo de democracia constitucional, la elección no se limita a quién debe gobernar, sino también en qué cargo y por cuánto tiempo, ya que si no se tiene la certidumbre del tiempo en que durará el cargo, se viola el principio de certeza electoral, quitándole al ciudadano los elementos necesarios a su alcance para emitir su derecho al voto. Por tanto, aplicando el principio de certeza electoral, cualquier modificación debe hacerse previamente al proceso electoral para que haya un entendimiento unánime de todos los participantes de los alcances temporales del cargo que es objeto de la contienda. Las democracias tienen el principio de representación popular, pero encuentran sus límites con los derechos humanos y las reglas constitucionales en que se fundamenta el proceso electoral democrático. La interpretación del artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo, respecto a la acción de inconstitucionalidad 104, diagonal 2019 acumulada, este tribunal reitera el criterio en el que, en este artículo, se establece una obligación y una prohibición respecto a las reformas electorales. Es necesario determinar si dicha reforma fue realizada dentro de los parámetros que este precepto señala, pues esta reforma modificó el periodo de duración de gobernatura con inicio de funciones el 1 de noviembre de 2019 para concluir el 31 de octubre de 2024 y no el 31 de octubre de 2021, como fue previsto en su texto vigente hasta el 17 de octubre de 2019, reforma por la cual fue cambiado el periodo de 2 a 5 años. Es una modificación fundamental en términos del artículo 105, fracción 2, penúltimo párrafo, en atención a que tuvo por objeto producir una alteración en las reglas y bases del proceso electoral mediante la modificación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos del estado de Baja California. Asimismo, la reforma impugnada implica un cambio fundamental en la organización política electoral del gobierno de Baja California. Su contenido rige los actos y consecuencias de dicho proceso electoral. Así se sostiene que no es posible considerar que la reforma impugnada solo modifica situaciones futuras y que su regulación no impacta el periodo de 2018-2019, aun cuando haya sido publicada una vez finalizado esto, pues originalmente la concurrencia de las elecciones locales con las federales fue prevista para la elección del gobierno en el año 2021 y por ende se dispuso que por única ocasión el periodo de gobierno sería de 2 años, y en el texto reformado se estableció que la concurrencia no sucedería sino hasta el año 2024. Desde el punto de vista material, no cumplió con los parámetros del artículo 105, fracción 2, toda vez que esta disposición normativa regula aspectos del proceso electoral 2018-2019, por tanto se clasifican de fundados los conceptos de invalidez analizados en este apartado. Reitero que fue voluntad de todos los mexicanos el constituirse en una república representativa, democrática y federal. Como garantía de esta forma de gobierno se estableció la renovación para los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, que el respeto
a todos estos derechos político-electorales solo es posible con la observancia de los principios que constituyen su legalidad, de los cuales destacan los de legalidad y certeza. En ese sentido, la forma impugnada ataca el principio de certeza electoral, pues se debe promulgar las leyes electorales por los 90 días antes del proceso electoral, conforme al citado artículo constitucional 105, fracción segunda, pues busca modificar retroactivamente las condiciones bajo las cuales se expresó la voluntad del elector en las urnas. Al pretenderse modificar con posterioridad el proceso electoral, elementos fundamentales del mismo, se violan los derechos políticos de todos los ciudadanos y la Constitución en sí, pues reitero, los principios de legalidad y certeza son principios básicos fundamentales de un régimen democrático. Por ello, la Constitución debe interpretarse en un contexto que incluye todo el cuerpo normativo constitucional y principios que lo rigen. Es deber de este máximo tribunal aplicar y defender los valores constitucionales a los casos concretos. Una reforma fundamental que se hace después del proceso electoral podría hacerse en cualquier momento, violando la esencia misma del artículo 105, fracción 2 de la Constitución, pues implicaría que la temporalidad no es una exigencia democrática, haciendo daño a la democracia, pues esta, más que elegir a nuevos gobernantes, es un conjunto de principios y valores que salvaguardan todo el proceso democrático electoral. El Congreso del Estado de Baja California realizó un fraude a la Constitución cuando modificó el periodo de elecciones por el cual había sido electo el gobernador. Esto después de que ocurrieran las votaciones de las urnas. Esto esencialmente consiste en pretender que un acto o norma son compatibles con la Constitución cuando en realidad no lo son. Son violentados los preceptos 30, 40, 41 y 116 constitucionales concernientes al voto democrático y soberanía popular. Así pues, el numeral número 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ordena la organización de elecciones periódicas, lo que implica la certeza en el periodo que se gobernará, conforme al artículo 14 constitucional. Queda prohibida la retroactividad de cualquier ley en el perjuicio de las personas. Por lo anterior, el resultado de las urnas es legítimo solo si está sujeto al lapso preestablecido. De lo contrario, sería un fraude postelectoral, vulnerando el proceso democrático. El Estado de Derecho solo puede existir atendiendo los preceptos constitucionales, sus principios y valores, ya que nos permiten organizarnos sofisticadamente de forma social, política, económica y cultural que de otra forma no podría ser posible y daría cabida a vivir en un incesable Estado autoritario abierto a todo tipo de despotismo autoritario. Así, es inválida la reforma hecha en el artículo 8 de la Constitución de Baja California, porque viola el artículo 105, fracción segunda constitucional, pues resulta ilógico que lo que está prohibido antes del proceso electoral se permita retroactivamente después de sucedido este. La Constitución política se debe respetar primero antes que cualquier premisa política, social o económica, pues el respeto de los procesos electorales de cada estado encuentra sus límites en las disposiciones constitucionales. Respecto al principio de supremacía constitucional, según el artículo 39 y 41, el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes públicos, sometidos a los principios constitucionales, siendo el caso que cuando un Congreso legisla contrario a la voluntad popular, atenta simultáneamente contra la Constitución y el principio de democracia. De lo anterior se concluye que son procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad.